Entremos en la presencia del Rey de Reyes. Mi roca es quien me da el estribillo, mi escudo la fuerza que baja del cielo, mi salvador, mi cuerno. Báilale. ¿Para qué? Para que entre el Rey de Reyes y Señor de Señores, nada más y nada menos, a tu casa, a tu lugar. No le pongas música al otro, no lo invites al otro. Si te dijeran, oye, está el Rey aquí y está este chango acá, ¿a poco le vas a dar prioridad al chango y vas a dejar al Rey ir? ¿Cuántas veces buscamos una influencia? ¿Cuántas veces buscamos a alguien poderoso? Pero ellos se dan su paquete, pero Dios no. Porque Él dice, yo llego, toco. Si tú me abres, yo cenaré contigo y tú conmigo. Dice, el que busca, encuentra. El que toca, se le abre. Y el que pide, recibe. De mis ojos de enamorada de Dios. No importa qué sea lo que estés pasando, Él siempre va a buscar tenerte muy bien. Dice, buscas entristecer a quien yo quiero hacer feliz. Dice que somos la niña de sus ojos. Dice, nadie es llamado a ser esclavo de nadie. Invocaré al Señor que es digno de alabar. Toda mi angustia y mi aflicción, Él me invita para descansar. Fíjense que me tocó cerrar la puerta. Mi Salvador, mi castillo. Díselo. Porque había mucho ruido, pero precisamente cuando empecé a reflexionar en la palabra de Dios y así que dije, hoy quiero transmitir esto, me nace, quiero trabajar para ti, ¿sí? Inmediatamente se apagó todo. Y pues aquí estamos dejando entrar al Rey de Reyes para que Él sea quien habla. Dice, no te preocupes por cómo qué es decir, porque en ese momento te serán dadas las palabras, porque no eres tú quien habla, sino el Espíritu de Dios a través de ti. Por eso déjalo entrar a Él con alabanza, báilale, no importa que te vean, dice, y le dirán locos por causa, y les dirán locos por causa de mi palabra. Dice, si tú me confesares delante de la gente, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ven, Señor, a este lugar, llénalo de tu presencia, siempre tu oración tiene que decir eso, ¿sí? Replétalo de tu presencia, de tu luz, de tu mirada. Oye mis oraciones, que no sean, Señor, como algo que te moleste y que te voltees como dices en tu palabra, bendito Padre. Bueno, vamos a comenzar, sí que el tiempo apremia, que pues esto tiene que ser ágil, ¿verdad? Fíjate que Dios ha puesto una reflexión en mí. Yo creo que voy a apagar porque se ve demasiado brillo. Yo creo que así estamos mejor, ¿verdad? Sin tanto brillo. Fíjate que el Señor me ha puesto esto en mi corazón, ¿sí? Sobre... Vamos a escuchar un poquito de alabanza para que Él sea el que nos inunde. Para que Él sea quien hable. No queremos voces de hombres, ya estamos hartos de politiquerías. Ajá. Ya estamos hartos de palabras falsas, de promesas falsas. Queremos algo divino, algo diferente, ¿no? Bueno, yo sí, ¿verdad?
fíjate que quisiera compartirte que mucho se critica luego a las personas que conocen de Dios, ¿no? Se ha hablado mucho de mí en las personas que me rodean, ¿no? Unas para bien, otras para mal. Y he escuchado no solamente de mí, sino de muchas gentes, ¿no? Que dicen eso de las otras personas que también conocen de la Biblia. De hecho, de las personas que más fuerte yo conozco están en la palabra, son de las que más se dice, porque yo no meto las manos al fuego por nadie. No te voy a decir, hay de todos, no es cierto, no. Hay quienes conocen la palabra, pero como dice, ver la palabra como te ves en el espejo, la ves y te das la vuelta y se te olvida cómo eres. Ajá. Entonces igual. Entonces yo no meto las manos al fuego por nadie. Yo he tenido tantas malas experiencias con gente que no conoce la Biblia, que no tiene la más mínima y remota idea de lo que es la palabra, al igual que con gente que conoce la Biblia. De hecho, he tenido tan malas experiencias con unos como con otros, ¿sí? No te puedes decir, ay, no fueron menos acá, ay, no, es que no, así poquito nada más. No, realmente se han desfasado, se han pasado las personas también que se dicen conocer de la Biblia. He conocido gente que conoce la palabra y son alcohólicos a morir, drogadictos a morir, y así predican el evangelio, ¿no? Infieles a morir y así predican el evangelio, o deshonestos a morir, o golpean a su esposa y hacen barbaridad y media y así predican el evangelio y se sienten con autoridad para hacerlo, ¿no? Entonces yo no meto las manos al fuego por nadie, ¿sí? Dice la palabra de Dios, hay de aquellos que me dicen Señor, Señor, ¿no? Pero fíjate que también me gustaría hablarte de algo, ¿sí? De que dice, mis pensamientos están muy apartados de tus pensamientos. Lo que es bueno para el hombre, para Dios es malo. Lo que es malo para el hombre, para Dios es bueno, ¿sí? Entonces también se sufren muchas injusticias, ¿no? Dice, tus enemigos serán los de tu casa, aparte. Ajá. Entonces, dice, haces de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. O sea, muchas veces, ¿por qué? Porque se tiene mal concepto luego de las personas que conocen la palabra. ¿Por qué? Porque aplican conceptos que muchas veces no entiendes. Dice, la justicia, simplemente, pues, ¿qué es lo que enseña la Biblia? El ser justo. Dice, al justo le vendrán sus deseos y al impío sus temores, ¿sí? Y dice en las bienaventuranzas, dice, los justos heredarán la tierra, si mal no recuerdo. Entonces habla mucho de los justos. ¿Y qué es la justicia? La justicia es dar a cada quien lo que le toca. Y eso a la gente no le gusta, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, ¿qué tal si tu esposo te es infiel, ¿no? Y entonces tú vas y también le eres infiel, pero no actuaste tú primero. Dice, hay un principio de derecho, yo soy abogada, y entonces hay un principio de derecho que dice, a toda acción hay una reacción, es un principio de derecho, ¿sí? Fíjense cómo van vinculadas las cosas, ¿no? La Biblia con lo que es el derecho, la justicia. Entonces, pues a la gente no le va a gustar eso, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, hoy pasó algo con una hermana, así, ¿no? Todos los días pasa algo, en lo que tienes que aplicar la justicia. Y hoy pasó algo con una hermana y le dice a mi mamá algo que a mí no me gusta que le diga porque me la inquieta. ¿Y quién es la única que sufre eso? Pues yo, ¿no? Cuando no tiene ni por qué decírselo, no tiene ni razón de ser. Y pues mi mamá, pues, ya no piensa igual que uno, ¿verdad? Vaya. Entonces, me dice, ay, ¿qué es esto? Ya te dije que no le dijeras. Pero algo que recalcó que ella ya lo sabía. Entonces le digo, sí, burra, mínimo, te llevas eso. Ajá. Y no es pelear, simplemente es ser justo y es decir la verdad, ¿sí? Califícalo tú, pero me estaba metiendo en un lío con mi mamá porque ya era yo, Lidia. Ella se iba a la calle, se estaba despidiendo y estaba diciéndole algo que la estaba inquietando mucho a mi mamá, y quien iba a sufrir era yo, ¿sí? Entonces, eso la gente le molesta, ¿sí? Porque piensan que te pueden hacer y que conoces de la Biblia aparte, que no tienes por qué contestarles, ni mucho menos decirles una ofensa. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo en algo, porque dice la palabra de Dios, no contestes conforme te hablan, sino conforme merecen, ¿sí? Es decir,
pues obvio, yo no le contesté conforme me estaba hablando, sino conforme merecía, ¿no? Porque en realidad para ti que es una persona que no entiende, la Biblia dice necio, sí, pero yo sí le decía, sí, necia, ¿no? Pues no iba a sentir nada, no, sí, burra. Esa era la palabra. Entonces, bueno, y eso a la gente no le gusta, ¿verdad? No le gusta que actúes con justicia, con verdad, ¿sí? A la gente le gusta hacerte, pero que no la encares, que no le digas, ¿no? Oye, ¿qué está pasando, no? O sea, de frente, y yo lo he hecho. ¿Qué te he hecho? ¿Sí? Dímelo. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué? Porque dice, pesado es el furor y fuerte la ira, ¿sí? Mas ¿quién podrá sostenerse de la envidia? Entonces muchas veces tú ya no hiciste nada, simplemente brillas y tu luz les molesta, simplemente les molesta el verte vestido bien, el tener buen gusto, el tener muchas cualidades, el ser una persona, con garra, sí, valiente, atrevida, segura, sí, con muchas cualidades, con muchas aptitudes, preparada, sí. Entonces les molesta que tú no consigas las cosas fáciles, sino con trabajo, una persona íntegra, tantas cosas que les pueden molestar de uno, ¿verdad? Entonces, bueno, y no por eso tú tienes también por qué soportar nada, ¿no? Dice, nadie es llamado a ser esclavo de nadie. Y también lo dice, si ves un problema, dale la vuelta, estoy de acuerdo, ¿sí? Pero también no tienes por qué estar bajando la cara siempre, ¿sí? Porque, bueno, porque viene otra cita de la cual te quiero hablar. Dice, perdón, y los valientes son los que arrebatamos el reino de los cielos. Entonces me gustaría mostrarte algo de quiénes son valientes, quiénes son los valientes. Permítame. Sí, para que veas que no lo digo yo. ¿Qué es lo que define de la palabra valiente? Dice, los principales sinónimos de valiente incluyen audaz, osado, intrépido. O sea, hacer algo que nadie se atrevería a hacer. ¿Y quiénes son así? ¿Quiénes fueron así? Si vemos la historia, ¿sí? Simplemente la Biblia, ¿no? Si vemos la Biblia, pues vemos al rey David. Él conquistaba lugares, él guerreaba, él era un guerrero, él era un valiente, él peleó contra un gigante, lo mató, le cortó la cabeza, ¿sí? Por ejemplo, vemos a Esther, no recuerdo el nombre, creo que su nombre era Ruth, y su pueblo estaba totalmente dominado, estaba totalmente, estaba rodeado el pueblo, sí, estaban temerosos, ya les habían cortado el agua, no podían salir por comida, sí, entonces estaban por morir de hambre, estaban angustiados. Ella fue y se puso sus mejores ropas, era una viuda, y se metió allá a donde estaba el pueblo contrario, el ejército contrario. Era tan hermosa que ella pasó a ver al comandante, sí, al líder de esas fuerzas armadas. Y entonces, ¿qué pasó? Que este hombre cayó rendido a sus pies cuando la vio, ¿no? Y entonces la llamó a cenar con una intención. Él se emborrachó y ella le cortó la cabeza y metió todavía la cabeza en una bolsa. Ella se fue con una sirvienta a hacer esa hazaña y salió por el medio de todo el ejército y nadie se dio cuenta, ¿sí? Y ella se fue y llevó la cabeza a su pueblo. Entonces vemos también a Moisés. A Moisés Dios lo mandó a rescatar al pueblo de Israel del yugo de lo que eran los egipcios, ¿sí? Del yugo de Egipto. Entonces, y de hecho Dios fue ahí intrépido también, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Y qué era lo que estaba mandando hacer a Moisés? ¿Pero qué hacían? ¿Esa era obra de Moisés? No, era obra de un Dios al que nadie podía comparar. Incluso mandó una plaga. Una de las plagas que mandó fue la muerte de los primogénitos y no murió el primogénito del rey de Egipto, del faraón. Imagínense nada más de qué estamos hablando, ¿no? Y que tú seas el que está llevando esas noticias, pues pareces como le dijeran, eres un brujo, y es lo que luego le dicen a uno, ¿no?
cuando uno lleva mensajes, ahí se ve la prueba fidedigna de que Dios desde antaño, desde entonces, bíblicamente, históricamente, con antecedentes, ¿cómo te lo explico? ¿Sí? Antes de que viniera Jesucristo y dejara su Espíritu Santo morando entre nosotros, Él mandaba a sus siervos, Él hablaba con sus siervos y Él los mandaba a hacer hazañas tremendas y terribles como esas, ¿sí? Por eso es que vemos también tantas muertes mediante, pues, el montón, la montonería, ¿no? Mediante el echar montón, pues, ¿no? El usar leyes para hacer sus hazañas de matar a sus siervos y así. Vemos a Moisés cómo salió con todo el pueblo de Israel, ¿no? Y luego no solo eso, sino que cuando los llevaba rumbo a la tierra prometida, ellos tenían que pedir permiso para pasar y así, y no recuerdo si él tuvo que pasar por alguna situación de pelea, de guerra, pero lo que sí es que para Dios les había prometido que los llevaría a la tierra prometida donde la leche y la miel fluían como el agua, y ellos ya no iban a ser esclavos, ellos ya iban a ser ricos, muy ricos, en tierra muy prometedora, ¿sí? Entonces, para que ellos pudieran entrar a esa tierra, ¿sí? Ellos tenían que pelear, ahí dice donde ellos tenían que mandar espías por delante, ¿sí? Gente que entraba de incógnito a esa tierra para que les llevara la noticia de qué era lo que veían, ¿sí? Entonces regresaron y dijeron, es que hay unos frutos enormes, es que hay ríos de agua, es que hay esto, es que hay lo otro, ¿sí? Pero están los descendientes del gigante Anak. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que pues desanimaron al pueblo porque tenían que pelear con gigantes. ¿Sabes qué es un gigante? ¿Sí? Ponte ahí. Yo le pido a Dios que te ponga una visión, dice, y los ancianos tendrán sueños y los jóvenes visiones. Yo te pido que te ponga una visión, un sueño de cómo, yo le pido a Dios de cómo es realmente un gigante. Tenía un problema enorme. Bueno, eso se le llaman gigantes espirituales en el ámbito bíblico, ¿sí? Entonces ellos tenían que entrar a combatir cuerpo a cuerpo contra aquellos, ¿sí? Dice, y sufrirás persecución por causa de la palabra, es decir, te enseñas a pelear. David desde muy joven, él fue perseguido por Saúl porque fue destituido desde lo alto por David, el rey Saúl, ¿sí? A Saúl se le quitó todo reinado. Si mal no recuerdo, Saúl fue el primer rey que tuvo Israel, y después se puso a David como rey, pero para eso tenían que ser ungidos por los profetas de Dios, que el pueblo de Israel conocían, que eran grandes personas, ¿sí? Entonces, Dios destituyó a través de su profeta a Saúl, y Saúl lo sabía, y puso a David como rey, ¿sí? Entonces David sufrió una persecución tremenda y tuvo de hecho la oportunidad de matar al rey Saúl, a Saúl, ¿sí? En esa persecución David estaba en una cueva cuando Saúl se metió a esa cueva a defecar, persiguiéndolo. Mira nada más, a mí hasta me dio no sé qué, así como vértigo, como no sé qué, estar leyendo esa historia de esa persecución tan terrible que sufrió David. Entonces imagínate, si tú pasas un proceso tan arduo, ¿sí? Para poder cambiar tu forma de pensar, tu forma de ser, para poder despojarte de ese orgullo, de esa soberbia, esa prepotencia, de esas avaricias, de tanta cosa que te inculcaron, ¿sí? En tus años de vida antes de que llegara Dios, ¿sí? Tanta persecución, tanta injusticia, porque dice, somos escogidos desde el vientre de nuestra madre, ¿sí? Entonces imagínate, era porque íbamos a pasar cosas bien tremendas, ¿sí? Entonces imagínate si has sufrido, dice, la
mula no era arisca, la hicieron, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que te tienes que enseñar a sacar las garras y te tienes que enseñar a pelear incluso cuerpo a cuerpo, porque esto es tu vida o es la del otro. Ajá, o te tienes que enseñar a defenderte, sí, con oración, con todo. Y de hecho, fíjense que a mí me pasó una cosa. Yo quería ser educadora, quería ser dentista. Y de hecho, si te platicara todo el tejimaneje que pasó, ¿sí? Para que yo fuera licenciada en Derecho. Y resulta que pues que era lo que Dios estaba haciendo, preparando a alguien que se supiera defender en la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Como yo lo he dicho, ¿sabes qué? Yo he visto que, por ejemplo, en el caso de los, y discúlpenme si los ofendo, ¿verdad? En el caso de los doctores, yo he visto que algunos, yo conozco a una muy cercanita, ¿verdad? Que la verdad era bien cochinita, ¿sí? Bien cochinita, que era de joven, toda su niñez, no lavaba su ropa, no se bañaba, y no le gustaba hacer qué hacer, no le gustaba hacer nada. Cosa muy diferente a mí, yo era muy hacendosa, mi ropa siempre me gustaba que oliera muy rico, que estuviera muy limpia, mis zapatos muy aseados, yo me bañaba todos los días, ¿sí? En la noche me gustaba dormir limpia. Y no estudié eso. Y ella estudió para doctora, cosa que a todos nos asombró. Aparte era bien floja. Se levantaba a la 1, 2 de la mañana, 2 de la tarde, perdón. Y todos decíamos, ¿cómo le va a hacer? Y cómo le, así muchos nos preguntábamos en la casa, ¿y cómo le va a hacer para levantarse o para cumplir esas guardias tan pesadas y así? Que tienen que cumplir por los doctores cuando van empezando, ¿no? Y así, entonces, luego también estudió que terapia intensiva, cuando es la persona más lenta para pensar y para hacer las cosas que yo he conocido, más torpe para hacer las cosas. Entonces dices, ay caray, pues qué pasa, ¿no? Entonces otra cosa, los abogados, ¿qué pasa? Que tú estudias algo para suplir tus deficiencias o para defenderte desde antes de lo que tú sabes que puede pasar. No, aparte, es hasta... le gustan las mujeres, le gustan los hombres, es promiscua esta persona, sí, todas sus relaciones se han roto por infidelidad. ¿De qué fama tienen algunos los médicos? Y no lo digo yo, de verdad, discúlpame, pero ¿qué fama tienen? Sí, lo he escuchado de 1000 personas, que hay mucha promiscuidad en esa profesión, sí, es decir, yo veo como que se están como protegiendo de toda su suciedad que traen, como para muchos de ellos, digo, porque también te voy a hablar ahora de los abogados, ¿no? Fíjate que yo he visto que muchos de los que estudiamos derecho somos personas que sufrimos, algunas amigas de hecho habían sufrido violaciones desde muy chicas, ¿sí? ¿De quién más te puedo hablar? Otros eran muy tímidos, muy retraídos, porque fueron mis compañeros desde la prepa, así que tú dices, ¿es en serio que vas a estudiar derecho, no? En mi caso, la verdad, yo he sufrido muchas injusticias, ¿sí? Entonces, pero yo no había escogido esa carrera, o sea, yo iba así como que, what, ¿por qué? Todo me llevó aquí, sí, porque te soy sincera, yo le dije a mi mamá, hablé con ella, y yo hablé, te voy a decir desde entonces, no como Dios me llevó a eso, no para otra cosa. Entonces le dije, oye mamá, le digo, yo la verdad, yo desde muy chiquita yo le cosía mis vestidos a sus muñecas, se quedaban asombradísimos, a mí se me enchinaba la piel y se quedaban asombradísimos. Haz de cuenta que yo usaba como base un calcetín y después mi mamá pues le puso a un hermano una mercería y ya después la dejó, la largó y se fue a estudiar, ¿no? Y entonces dejó ahí muchos blondas, listones y todo eso, botones y así. Entonces yo agarraba y le hacía así al vestido y usaba como base el calcetín para ahí tejer todo y tenía mi de esta de hilos y así, ¿no? Y luego arriba también le ponía su blonda y quedaba pero una lindura el vestido de novia. Me encantaba hacer vestidos de novia, imagínate, a mis 5, 4 años a estar con la aguja ahí, ¿no? Y mi abuelita pues era costurera rústica, costurera empírica, ¿no? Como le llaman, y hacía unos vestidones. A mi mamá cuando ella se graduó de la normal se los hizo a todas, eran como 50 alumnas, salen así en los escalones con sus vestidos que les hizo mi abuelita y ahí tiene la foto mi mamá, hermosa
famosos que tú dices, como una costurera empírica, sin estudios, sin saber leer, sin nada, hizo eso, porque lo llevaba uno en la sangre. Entonces yo hablé con mi mamá, era la más chica, y todos mis hermanos se habían ido a estudiar que medicina, que ingeniería, que derecho. Esos son los hermanos que tengo, licenciatura en pedagogía, y no recuerdo qué más profesiones hay en la casa, creo que son todas. Y entonces yo hablo con ella y le digo, oye mamá, le digo, mira, la verdad es que a mí no me late ninguna profesión. Le digo, ¿por qué no mejor me ahorramos los 5 años, 6 años? Porque también es la titulación y demás, y si estudio una especialidad, pues ni te cuento, y que sí la estudié y maestría. Y le decía, ¿y qué tal si mejor ahorramos ese dinero, abrimos una cuentita por honestidad, verdad? Que no me vayas a salir con cuentas muchas, y abrimos una cuentita y ahí vas metiendo el dinerito que tendrías que meter por mi mensualidad, por todo lo que tendrías que pagar si yo estudio una profesión. Cuando ya termine, mientras yo me meto acá a cursitos, a una academia que estaba ahí enseguida, cuando ya termine este tiempo, entonces vemos cuánto hay y me voy a París y estudio diseño de modas, mamá, y ya me vengo, y si queda algún dinerito ahí, porque yo sé que es muy cara una profesión, pues entonces ya pongo un negocio. Tenía la idea de Sara Bustani, un negocio con mis diseños, con mi ropa, ¿no? Empezar con un negocio y después irme haciendo franquicias o así. Esa era la idea que yo tenía. Me dijo así, pero seria, ¿sí? Me dijo, ¿sabes qué? A mí me traes primero un título y después estudias lo que te dé tu regalada gana, ¿sí? Pero yo no voy a tener una hija costurera. Ajá. Entonces a mí me llevó, las circunstancias me llevaron a eso. Entonces pues yo estaba ahí y yo, ay no, dije, Dios mío, porque aparte yo que dije, bueno, pues si tengo que escoger, pues entonces para educadora, ¿no? Y resulta que, si sabes, hay un teje y maneje en ese tema, ¿verdad? De que realmente tienen que tener palancas muy fuertes, porque creo que de 1000 alumnos son 50 las fichas que dan, entonces pues ni al caso. Y pues ya dije, no, olvídate de eso. Y dije, bueno, odontología. Pero resulta que yo siempre hablé de que había acoso en esa escuela. Y no era choro, no era cuento. De hecho, el subdirector, que era uno de los físicos que daban clases, murió en un hotel con una alumna y un chico que era homosexual también, alumno de ese plantel medio superior en ese lugar, ¿verdad? Donde yo estudié. Entonces, de hecho, yo lo dije, a mí ese profesor me tiraba la onda y a mí me gustaba sentarme en cierto lugar y siempre iba a molestarme, ya mejor no me seguí sentando ahí, ¿no? Y así, entonces todos los profesores que daban ese bachillerato eran tremendamente, te platico por cómo Dios me fue llevando, y al final, pues, resulta que la única buena onda era la licenciada Marilena Cornejo. Y creo que así se llamaba, una lindura, ya me había dado clases los 2 semestres atrás, y entonces aparte todas mis amistades iban a ir a derecho, y fue que yo estudié y alcancé a ver todo eso, ajá. Entonces, bueno, siempre como que nos vamos por las deficiencias que tenemos, entonces, para defendernos. Entonces, fíjense nada más cómo Dios me da esta carrera. Entonces, así vemos historias, ¿no? Incluso el mismo Jesucristo, ¿sí? No fue y actuó violentamente cuando vio toda la vendimia que tenían en el templo y los agarró a latigazos. Dime, ¿qué tal si tú agarras un latigazo? Si yo lo agarro, el latigazo, ¿qué me pasa? Pues hasta me agarran y me dan otros a mí, o me agarra una que me despeluca por allá, oye, ¿para qué me pegaste así? O llaman a una patrulla y me cargan, ¿no? O sea, imagínate nada más. Entonces, tú has tenido un proceso con Dios, ¿sí? Tú vas a actuar como a la gente no le gusta que actúes, y vas a hacer cosas que para la gente van a ser descabelladas, pero en realidad estás actuando justamente. Van a querer hacer cosas y no esperar la respuesta cuando tú no estás preparado para quedarte con la cabeza agachada, ¿verdad? Sí, mucho lo hacemos con oración y vienen respuestas grandísimas. Pero también muchas veces Dios te dice, habla, ve y saca las uñas, ¿sí? Simplemente te voy a decir algo. Yo cuando llegué a cuando Dios te plantea en un lugar determinado, así en el que no has visto ninguna iglesia, ningún servicio para Dios ni nada,
pues tienes que sacar también la garra, ¿no? ¿Por qué? Porque de verdad que te ven como bicho raro, te ven diferente, te ven que no eres del lugar, ¿sí? Fíjate, en ese lugar simplemente, era de que no eres de aquí, no perteneces aquí, no eres del barrio, ¿sí? O sea, era pura gente fundadora de ahí, pura gente del movimiento, que no sé qué, ajá, y así, entonces imagínate, así tú mataras a alguien ahí, ¿sí? Todos iban a decir, yo no vi nada, no pasó nada, si era alguien del barrio, así de fácil. Yo he sabido historias así. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces tú tienes que hablar y tienes que sacar la garra y así para que te respeten también, porque si no, y de hecho me lo acaban de decir hace poco, van de más a más, de que te escupen, te orinan, o sea, es una cosa bárbara. Entonces, fíjate nada más contra quién vas a combatir.